Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel. Vamos a tocar un tema hoy íntimamente relacionado con la economía. No solo la economía de México, sino en términos generales en el mundo con la economía. Desde una perspectiva que pienso que le va a interesar a usted, la libertad económica. Le voy a explicar ahorita, o intentaré explicarle, espero lograrlo, qué significa esto de la libertad económica. Usted debe pensar, bueno, no hay esclavitud en México, no he sabido yo de que en algún otro país de América Latina haya esclavitud o en algún país del mundo, de tal manera que no se entiende bien a bien algunas veces qué significa esto de libertad económica. Básicamente significa que el individuo puede decidir en el mejor de sus intereses con lo que posee y tiene la libertad de poder comprar también lo que desee si tiene los recursos para hacerlo. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, en México esto no es posible. El caso de los ejidatarios, por ejemplo, son personas que no poseen a plenitud el pedazo de tierra que cultivan. Tienen el usufructo, es decir, el uso, poder usar esa tierra, pero no la pueden vender con la libertad que tiene algún agricultor de otro país, incluso de América Latina. Y así como eso le podría dar a usted muchos ejemplos donde la libertad económica en los países varía de uno al otro. Hay organizaciones que se dedican a medir con metodologías muy definidas, muy claras, aspectos que van desde la competitividad de la economía, por ejemplo, el nivel de respeto a la cultura de la legalidad o del Estado de Derecho. Y así hay otra, una organización en Estados Unidos que se dedica a medir con varios factores ponderados cada uno de ellos para determinar el grado de libertad económica en ese país. Aquí tengo los resultados del índice elaborado el 2014, recién, bueno, hace unos cuantos meses o semanas dado a conocer, y se llama Índice de Libertad Económica, Index of Economic Freedom. Y hay una muestra, son 178 países que tienen una calificación completa y luego vienen 8 países para los cuales no hay datos completos. De tal manera pues que la muestra completa en el sentido de que tiene todas las calificaciones para cada uno de los factores, son 178. Entonces vamos a entrar a eso y al final le voy a decir a usted cuál es la razón por la cual he escogido yo este tema el día de hoy. El país más libre económicamente, aun cuando en estas condiciones no se le puede llamar país por la situación que hay con China popular, es una región que goza de cierta autonomía, es Hong Kong. Pero vamos a olvidarnos de Hong Kong para no meter ruido en el asunto. Y el lugar número 2 es Singapur, la ciudad-estado. Y le voy a leer a usted los primeros países en lo que se refiere a mejores calificaciones en materia de libertad económica. Australia, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá y Chile en el lugar número 7. En esa muestra de 178 países, la República de Chile, el país hermano en América Latina, ocupa el lugar 7º, por arriba de lugares de países como Irlanda, Dinamarca, Estonia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Taiwán, Alemania, Finlandia, Suecia, etcétera, etcétera. Dice uno, bueno, ¿y por qué los chilenos sí pudieron tener o lograr ese nivel de libertad económica? Pero luego viene en el lugar 34 Colombia. Colombia es un lugar mucho mejor calificado, mucho mejor calificado que México en materia de libertad económica. Pero no son esos dos los únicos países que califican mejor que México en lo que se refiere a libertad económica. También está Uruguay. Dirá usted, bueno, pero es un paísito de 4 millones de habitantes. ¿Será el sereno, diría mi mamá?
pero es un país que ocupa el lugar 38, mucho mejor que nuestro país. En el lugar 47 viene Perú, en el 53 Costa Rica y luego México en el lugar 55. Hacia abajo, 4 lugares después, está El Salvador y luego 16 lugares está Panamá. ¿Por qué le comento? Entremos ahora al tema. Bueno, quiero señalarle lo siguiente. Este índice se construye con 11 factores que son los siguientes. Ahí le va usted. 10, perdón. Derechos de propiedad, libertad de corrupción, libertad fiscal, gasto público, libertad para hacer negocios, libertad laboral, libertad monetaria, libertad para comerciar con el exterior, libertad para invertir y libertad financiera. Estos 10 factores se pondera cada uno de ellos y se elabora una calificación. México, pues, en el lugar 55 de una muestra de 178, donde Chile está en un honrosísimo, y orgullosamente deben señalarlo los chilenos, en el lugar 7. Ahora bien, ¿por qué le hablo a usted de libertad económica cuando el sentido común diría, bueno, es que en México todo el mundo es libre para hacer negocios? Cuidado con esas afirmaciones. En México hay muchos elementos que se oponen a que el agente económico privado tome sus decisiones en plena libertad. Esto no quiere decir que puede violar impunemente la ley o reglamentos. No, no me refiero a eso. Cuando digo libertad, me refiero a que él toma las decisiones en el mejor de sus intereses. ¿Recuerda usted el caso de una compañía refresquera aquí en el Distrito Federal, la Cooperativa Pascual? Donde la cooperativa pertenecía a una familia, luego fue una cooperativa de los trabajadores, pero los terrenos seguían perteneciendo a la familia originalmente propietaria. Se estableció un periodo en que los trabajadores iban a dejar este predio y llega el momento en que se vence este plazo y los trabajadores, apoyados por el gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces creo que estaba el señor Alejandro Encinas al frente, expropia el terreno a sabiendas de que iba a perder, simple y sencillamente para ganar tiempo. Ese tipo de decisiones atentan contra la libertad económica. Al final de cuentas se tuvieron que salir, ganó el pleito la familia propietaria del terreno y ya lo demás es historia. Como esto hay muchísimos elementos en México, no nomás el caso de los ejidatarios que le mencioné en el campo, sino casi en todas las actividades económicas hay ciertas constricciones que limitan la libertad económica en el país. Vayamos ahora a lo que le comenté. ¿Por qué estoy hablando de esto? Mire, en los últimos años, y cuando digo últimos me refiero quizá a partir de los años 30, cuando fue presidente el general Lázaro Cárdenas, en México se enquistó en nuestros políticos y funcionarios la idea de que el gasto público era el instrumento óptimo por excelencia para generar desarrollo económico. Esta idea equivocada, en aquel entonces no se pensaba que era equivocada, muchos países los gobernantes creían en el gasto público como instrumento para generar, estimular y mantener tasas elevadas de crecimiento. A medida que el tiempo pasó, la experiencia acumulada fue diciendo que no era el gasto público esa maravilla, esa panacea, esa cura de todos los males económicos. Países hoy que ya no están entre nosotros, como la Unión Soviética, por ejemplo, se caracterizaba por la economía planificada o economía centralizada, donde un comité de sabios decía cuánto producir, cómo producirlo, a cuánto venderlo, etcétera, etcétera. Hoy la Unión Soviética ya no está entre nosotros. Y todos los países las repúblicas que la integraban, cada una es un país independiente hoy y han abrazado la economía de mercado, incluyendo a Rusia.
Los países que componían Europa Oriental, que formaban el campo socialista, a excepción hecha de Cuba en este momento, que anda ahí queriendo que sí, que no, pero no acaban de dar color, pero todos los demás han abrazado ya con diverso éxito la economía de mercado. Polonia, Rumania, Bulgaria, la misma Alemania democrática que se regresó junto con Alemania Federal a formar la República Alemana. De tal manera pues que la libertad económica, o dicho de otra manera, probablemente esta expresión le moleste a algunos, las economías de mercado basan su éxito o su surgimiento y fortalecimiento posterior en la libertad económica. México, como le decía, no se caracteriza por eso, y aquella vieja idea desde los años 30 de que el gasto público era lo máximo, sobrevive hasta nuestros días. Hoy se plantea que es el gasto público lo que nos va a ayudar en una política contracíclica, es decir, si hay una situación de estancamiento, meto gasto público a la economía y eso me va a ayudar a salir. La experiencia ha demostrado que eso no es así. México ha intentado desde hace 70, 80 años prácticamente todo, y vea usted los resultados en el campo, en la educación y en otras actividades económicas. Lo único que no hemos probado es dar verdadera libertad económica a los mexicanos. Eso es lo que nos falta. ¿Y por qué no nos atrevemos a hacerlo? Porque muchos enriquecidos a costa de la pérdida de libertad económica de millones de mexicanos no quieren perder esos privilegios. Vea usted las discusiones en torno a petróleos mexicanos, el sector de la energía, telecomunicaciones, es decir, a donde toque usted y rasque sale pus, expresada esta en una falta de libertad económica. Por eso yo lo invito a usted a que empiece a pensar ¿qué podría hacer usted si en este país hubiera la libertad económica de la cual gozan los chilenos, por ejemplo? Para ello, lo invito a que lea un libro que recién está en anaqueles, que se llama Viaje a la libertad económica. Es un libro de un economista español, muy interesante, lo puede usted encontrar hoy prácticamente en cualquier librería, y el capítulo último, la última parte dedicada específicamente a España, es como si usted estuviera leyendo sobre la tragedia que es México, que hemos construido además esta tragedia desde los años 30 del siglo pasado. Todo por oponernos a concederle en las leyes a los mexicanos plena y total libertad económica. Ese es un tema que va a ser recurrente aquí en este espacio, en Un Día con Ángel en Excelsior TV, y va a ver usted que vale la pena gozar de la libertad económica, porque eso nos podría dar mayor crecimiento durante periodos prolongados. Muchas gracias y buenas noches, y lo espero mañana aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.